tenemos que adaptar. Entonces, desde el ente del área metropolitana Santa Fe le damos a todos la bienvenida, le agradecemos que se hayan sumado a esta actividad que es abierta para todos los que están interesados desde distintos sectores, distintos espacios, a contribuir al desarrollo del turismo en el área metropolitana. Sabemos que hay localidades que aún no se descubren como destinos turísticos y que esta nueva realidad, esta nueva situación que nos impone el COVID, también va a ser una posibilidad, como en toda crisis hay posibilidades de poder redescubrirnos destinos. Los mismos santafesinos creo que van a descubrir lugares en el área, donde lo regional cobra una fuerza distinta. Y a través de este referente del turismo, como es Camilo Macón, tan importante, vamos a tratar de tejer esas redes tan necesarias para potenciar lo que tenemos, descubrir entre todos los que nos falta descubrir y tratar de tejer esos lazos para hacer de la provincia de Santa Fe y sobre todo, y que es lo que nos ocupa desde el ente metropolitano, tener en esta región una fuerte propuesta de turismo y que siga creciendo, como ya desde el 2018 se venía desarrollando y pensando desde el ente. Así que no me queda más que agradecerles a todos, se siguen sumando. Y les recuerdo que tienen que poner en el chat el número de documento y su nombre para tener los certificados para dar el presente. Así que es un gusto para mí presentar a Camilo Macón, con tanto reconocimiento a nivel nacional. Cuando íbamos invitando, ya se notaba ese reconocimiento, así que es algo muy importante, junto con Franco. La mejor forma de terminar esta etapa de cara al trabajo planificado para el año 2021. Camilo Macón es licenciado en Demografía y Turismo de la Universidad Kennedy, cursó la maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Palermo. Su experiencia profesional en turismo comienza en la gestión pública. Se desempeña inicialmente en el área de estudios de mercado y estadística de la Secretaría de Turismo de Argentina. Escribe distintas publicaciones. Años más tarde, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires coordina el diseño e implementación de los programas de estadística e impacto económico del turismo y de gestión en la información turística, y es nombrado director general de promoción de congresos y eventos, cargo desde el que implementa el plan de marketing turístico de la Ciudad de Buenos Aires. Luego se vuelca de lleno en la actividad de consultoría como fundador y socio gerente del estudio Silgerman y Macón, dedicada a brindar asistencia técnica profesional a administraciones públicas, municipales, provinciales, nacionales y supranacionales, y asociaciones y entidades municipales, empresarias en materia de planificación turística, observatorios sociales, estudios económicos, sociales, ambientales, de factibilidad de proyectos de inversión, entre otros. Bueno, como vemos, una vasta trayectoria en el ámbito público y privado, y te damos la palabra, Camilo, te agradecemos tu buena predisposición y bueno, quedás entonces abierta ya la conferencia. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. En principio, desde ya agradecerte, en particular, Alejandra, como responsable de la Secretaría Ejecutiva del ECAM, y en tu representación, y de Franco Arone, director de Turismo de la Ciudad de Santa Fe, a todos los responsables de turismo, intendentes, jefes comunales y referentes de cada uno de los municipios y comunas que integran este espacio de integración territorial, de trabajo compartido, de búsqueda de consensos y de construcción de líneas de trabajo que permitan impulsar el desarrollo regional desde distintas esferas. Aquí estamos tratando y vamos a conversar sobre la temática de turismo, pero ciertamente el ECAM tiene
bajo sus ejes de trabajo otras dimensiones. He visto el tema del ordenamiento territorial, la conectividad, la planificación estratégica, la gestión y el tema ambiental. Con lo cual, insisto, Alejandra, nuevamente agradecerte esta posibilidad de poder compartir este encuentro en el que vamos a conversar sobre la importancia de planificar el desarrollo del turismo en tanto actividad económica que genera impactos positivos en las comunidades anfitrionas, el turismo entonces como vector de desarrollo socioeconómico para el área metropolitana de Santa Fe. Y cómo frente a este contexto, este escenario que nos toca vivir de manera extraordinaria, este año 2020 que ha generado impactos notables a nivel mundial en cada uno de los destinos del globo y en cada una de las comunidades, nos ha afectado desde el punto de vista sanitario, pero no solo eso, sino también económico y social. Así que estamos frente a un desafío, un momento para repensar, para identificar nuevas oportunidades, siempre frente a una crisis y sobre todo de esta magnitud se abren nuevas oportunidades de desarrollo, de impulso a distintas actividades, así que la verdad es que la idea es compartir este espacio para que conversemos entre todos qué posibilidades hay y qué oportunidades tenemos de impulsar, insisto, la actividad turística como una actividad económica trascendente, estratégica, central para el desarrollo local del área metropolitana de Santa Fe. Yo creo que ya estoy en condiciones, sí, de compartir una presentación. Voy a hacer a compartir con ustedes alguna información, algunas ideas, algunos datos, pero con la idea después de dejar un espacio de intercambio, de diálogo, para que podamos entre todos enriquecer en esa instancia la mirada que podemos tener cada uno y cómo podemos ir construyendo colectivamente alguna orientación y alguna visión en relación al desarrollo turístico local. La presentación, bueno, la deben llamar así, ¿no? Turismo y desarrollo metropolitano, desafíos hacia la nueva normalidad. Tiene que ver justamente con la necesidad de pensar el desarrollo turístico, planificar las posibilidades de su desarrollo de manera ordenada y consensuada con todos los actores del territorio, de manera de poder encarar esto que se ve venir, que es lo que se entiende como nueva normalidad, ¿no? Salir de la pandemia y vivir y empezar a transitar un nuevo escenario que es el que se empieza a configurar a partir de lo que nos tocó vivir en este 2020. Por ahí tengo a alguien que está rayando la pantalla, puede ser que haya entrado Mirta Méndez. Bueno, no importa, pero se ve bien, ¿no? Digo, Mirta, por favor, no sigas. Veo ahí unas líneas rojas en algunos costados, no sé si... Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de turismo? Básicamente, ¿cuáles son los impactos que tiene la actividad turística en las comunidades receptoras? Bueno, por un lado, en términos de impacto económico, es una actividad que genera ingresos directos en las economías anfitrionas, tanto sea por ingreso de divisas correspondiente al turismo extranjero, esto es, a los visitantes del exterior que llegan a nuestro destino y gastan su dinero en los servicios turísticos y en vivir una experiencia turística en nuestro destino, como el propio turismo interno, esto es el turismo que hacen los argentinos dentro de nuestro país, y que eso significa y representa la redistribución de la riqueza que se genera en una economía y que se traslada y se consume en otra, que es la economía anfitriona, la que recibe al visitante. Entonces, efectivamente, el turismo tiene un impacto económico trascendente desde esta perspectiva. Ahora, también vinculado a su impacto económico, es una actividad que estimula fuertemente la matriz productiva de los destinos. ¿Por qué? Básicamente porque tiene un fuerte eslabonamiento con otras actividades económicas,
tanto las primarias, que tienen que ver con la provisión de materia prima, por ejemplo, para los servicios gastronómicos, como actividades de servicio y complementarias para hotelería y para prestación de transporte y otras actividades características del turismo, como así también el propio consumo turístico, porque el turista no solo consume en alojamiento y en gastronomía y en excursiones, sino que también va a una farmacia si se siente con alguna molestia a comprar un remedio, o va a una tienda de comestibles a comprar algún alimento, o va a algún comercio a comprar un souvenir, lo que sea. Esto es la multiplicación o la capacidad multiplicadora que tiene la actividad turística en la matriz productiva. En ese sentido es trascendente porque dinamiza la actividad económica local. El turismo, además, por otra parte, en tanto actividad mano de obra intensiva, genera o propicia amplias oportunidades de empleo, sobre todo empleo calificado, porque efectivamente para poder dar cuenta y brindar servicios de calidad es necesario contar con recursos humanos suficientes y idóneamente calificados para que puedan llevar adelante las prestaciones. Entonces, aquí se abre también una oportunidad, no solo además de generar grandes oportunidades de empleo, sino además de inclusión social, porque aquí, y sobre todo, se entiende que el turismo emplea a jóvenes, a mujeres, a grupos poblacionales que en general han estado relegados históricamente de las actividades productivas primarias o secundarias, ¿no? Las básicas. Después, por otra parte, el turismo es una actividad que pone en valor y preserva el patrimonio natural y cultural de los destinos, en los lugares donde se lleva adelante. Esto es muy importante, es trascendente porque tiene que ver justamente con el principal recurso sobre el cual se basa la actividad turística, pero que además es parte de la historia, las tradiciones, el contexto, el ambiente en el que las comunidades anfitrionas viven y se desenvuelven. Con lo cual, el turismo en este sentido aporta de manera significativa en esto de revalorizar y preservar los elementos identitarios de la cultura y la naturaleza de las comunidades anfitrionas. Además, el turismo promueve el desarrollo y la inversión en infraestructura y equipamiento, que no es solo para uso turístico, sino que también y fundamentalmente es para uso de los propios residentes. Esto es infraestructura y equipamiento en el espacio público o en las actividades de prestación de servicios, que insisto, no es solo para uso turístico, sino también y fundamentalmente para los propios residentes. Y por último, estimula y genera esta capacidad de intercambio cultural entre anfitriones y visitantes, que enriquece siempre las capacidades cognitivas, culturales, de estímulos y sensaciones que tienen cada uno de los actores que participan directa o indirectamente en la actividad. Entonces, en síntesis del turismo, y aquí hice una síntesis muy somera, muy escueta de las potencialidades que tiene el turismo siempre y cuando se desarrolle planificadamente y de manera ordenada y concertada, incluyendo e integrando a todos los actores del territorio. Y desde esta perspectiva es que justamente el turismo hoy en día tributa a alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable que plantea la misma Organización de las Naciones Unidas, los objetivos del milenio. De hecho, la Organización Mundial del Turismo es integrante, es miembro de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y justamente es porque el turismo aporta a alcanzar los objetivos del milenio. Turismo además es una actividad que ustedes lo sabrán, como hemos visto, ha crecido desde la década del 50, estas son las estadísticas que a nivel mundial maneja la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Vean ustedes, es una actividad que ha crecido de manera sostenida año tras año. Ya estamos al año 2019, las proyecciones eran que íbamos a llegar al 2020 con 1.400 millones de viajes internacionales en todo el mundo, y lo cierto es que ese dato lo alcanzamos en el año 2019.
Es una actividad que efectivamente crece y ha venido creciendo a tasas entre 5 y 10% anual, lo que no hace ninguna otra actividad económica a nivel mundial, por lo menos de manera sostenible en un periodo de tantos años. E incluso cuando ha habido crisis internacionales, y aquí ustedes si se lo pueden notar, en todo caso por ahí por el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, o en el año 2009 con la crisis económica de la subprime que se desató en Estados Unidos y en los principales mercados internacionales, efectivamente impactó en la actividad turística, pero de manera prácticamente inmediata. Al año siguiente ya estaba recuperándose la actividad y creciendo nuevamente de manera muy dinámica en los años subsiguientes. Entonces, esa es otra característica que tiene el turismo, su capacidad de resiliencia, su capacidad de recuperación inmediata en el corto plazo. Y es lo que esperamos también ocurra a partir de este fenómeno que nos impactó, como les decíamos, como les planteo, y sabemos todos notablemente, en este 2020 con la pandemia. Ahora, el turismo en la Argentina, y digo, para dimensionarnos localmente, dimos una perspectiva, una mirada mundial y a nivel local, es una actividad que en términos de turismo internacional, esto es los turistas que nos visitan desde el exterior, ha llegado al 2019, el último dato disponible, con 7.400.000 turistas en 2019, como les decía. Eso representa un 154% comparado con el año 2000, o sea, venimos creciendo en términos de turismo receptivo internacional de manera notable año tras año. Ahora, fíjense ustedes la magnitud del turismo internacional y la magnitud del turismo interno. Estamos hablando de 50 millones de turistas al año, esto es dato 2019, que hicieron turismo dentro de nuestras fronteras, argentinos haciendo turismo dentro de Argentina. Esto comparado con el año 2000 es un 125% de incremento. Esto es una actividad que, insisto, sobre todo a partir del año 2000, la crisis económica, social e institucional que vivimos en aquel momento, desde el punto de vista económico se generó una oportunidad importante de visibilización de Argentina como destino turístico internacional, y a partir de esa fecha ha venido creciendo notablemente la actividad turística en nuestro país. También con la generación de un plan federal de turismo, la Ley Nacional de Turismo, y bueno, lo que ha venido trabajando, por cierto, cada una de las provincias y destinos de nuestro país en materia de planificación, estímulo a las inversiones, etcétera, etcétera. Eso, desde el punto de vista económico, fíjense ustedes el impacto, representa en cuanto a ingreso de divisas por turismo internacional, cerca de 5,2 millones de dólares. Esto es, Argentina y el turismo en Argentina representa el cuarto complejo exportador, es una exportación no tradicional, porque en tanto exportación genera ingreso, como les decía, de divisas a nuestra economía, está solamente por detrás del complejo automotriz y el complejo oleaginoso, de la producción de soja, entre ellos. Así que efectivamente el turismo forma parte de la matriz productiva de nuestro país y de manera trascendente y estratégica. Y en cuanto a gasto interno, esto es el consumo o el gasto que hacen los propios argentinos de nuestro país. Estas son las cifras al año lo mismo 2019, notable el impacto que tiene entonces en la economía argentina, y además la propia generación de empleo, esto que estábamos hablando de que en tanto actividad de servicios es mano de obra intensiva, y también a datos 2019 representa 1,4 millones de puestos de trabajo en actividades vinculadas directa e indirectamente con la actividad turística. Con lo cual, nada, son algunos números que les quería compartir, muchos los conocerán, pero la verdad es que quería tener esta oportunidad por lo menos para hacer una apuesta en común con ustedes. ¿Por qué? Porque efectivamente el año 2020 es un año bisagra. Sabemos que frente a esta crisis notable sanitaria, que además ha impactado desde el punto de vista social y sanitario en todo el mundo, se abren oportunidades y el turismo tiene que estar entre las actividades que se estimulen
reconociendo esa capacidad de alta recuperación que tiene, por un lado, y por otra parte, los impactos positivos que genera, que vimos que esta actividad genera. Entonces, en ese sentido, simplemente para rescatar algunas cifras que tienen que ver con el turismo mundial, este es el dashboard, el tablero de control, las estadísticas que maneja la OMT del turismo mundial. Fíjense ustedes lo que ha sido el impacto de la pandemia a nivel mundial. 70% de caída entre el periodo enero-agosto del 2020 comparado al mismo periodo del año pasado, y aquí estamos incluso considerando ya a esa altura lo que fue el verano europeo, que había por lo menos cierta expectativa a lograr algo de recuperación. Efectivamente, si ustedes ven el cuadro, el gráfico siguiente, la curva entre julio y agosto de los arribos turísticos crecieron, pero de todos modos a un ritmo mucho menor de lo que venía ocurriendo históricamente, por lo menos el año previo. Esto en las Américas representó una caída del 65% y en particular en Sudamérica una caída global de un 63% del turismo. Estamos hablando de turismo receptivo internacional, ¿no? Son los viajes que se hacen en el mundo. Efectivamente, ha tenido un impacto importante, básicamente porque la pandemia, entre otras cosas, lo que generó es la dificultad o la restricción al movimiento, o a la capacidad de movilizarse en las personas, y eso justamente impacta de lleno en la actividad turística. En nuestro país, y justamente en perspectiva, empezar a tener algunos indicadores que nos ayuden a dar luz y a planificar lo que puede ser la recuperación. Nosotros llevamos adelante, aquí les quiero compartir algunos estudios que hemos hecho, estudios, tanto encuestas de expectativas de consumo y turismo, como algunos relevamientos que hemos hecho de monitoreo, de conversaciones en redes sociales, cuál es el SEIG, lo que se está hablando en materia de turismo, lo que opina la gente. Y aquí, nada, compartirles y evidenciar algunos datos que dan cuenta, por un lado, del impacto que tuvo y lo que representa, en todo caso, las posibilidades de impulso a la actividad turística en el corto plazo. Bueno, cuando le preguntamos, esto es una encuesta que hicimos a más de 1.600 casos en todo el país, sobre los efectos que tuvo la pandemia sobre los ingresos económicos, claramente casi el 50%, entre el 45 y el 46%, dio cuenta, acusó que efectivamente sus ingresos económicos disminuyeron en este periodo de pandemia, y un 40% por lo menos lograron mantenerlo. Dato revelador porque desde el punto de vista económico claramente impacta sobre la capacidad después de consumo en turismo o en cualquier otra actividad económica. Ahora, cuando le preguntamos también sobre cómo impactó la pandemia en su capacidad de ahorro, vean ustedes qué interesante este fenómeno, porque si bien vimos que la capacidad de ingresos económicos había disminuido en un valor, una porción sustantiva de la población, en cuanto a la capacidad de ahorro, y es como que, digo, y esto tiene que ver porque estuvimos sin la capacidad de hacer consumos en muchos rubros, entre ellos, condicionados por justamente la movilidad, entre ellos gastronomía, recreación, viajes, etcétera, etcétera. Hay un 15% de la población que tuvo capacidad de aumentar sus ahorros durante este periodo. Y entre un 21, 22%, al menos lograron mantenerlo. Digo, esto es interesante porque este es un grupo poblacional que va a estar efectivamente con capacidad de viajar en el corto plazo. Lo mismo, aquí saliendo desde la perspectiva económica y analizando las expectativas en relación a los deseos de viajar, fíjense ustedes, cuando les preguntamos cómo influye el aislamiento sobre los deseos de viajar, más del 53% dio cuenta que aumentaron sus deseos de viaje
en el corto plazo, por esta necesidad de salir, incluso cuando hicimos el análisis en el estudio en redes sociales sobre las conversaciones, lo que salía es la sensación de agobio, de dificultad o restricción para poder tomar contacto con los afectos, con los momentos placenteros, con las situaciones que generan los viajes, y efectivamente eso generaba una necesidad de salir, entre ellos una de las referencias que salieron fuertemente en las conversaciones fue salir a la ruta, salir con mate en mano, mis amigos, mi familia, y buscar esos espacios que me generan placer y libertad y la posibilidad de vivir experiencias gratificantes en instancia de vivir una experiencia turística. Efectivamente, cuando les preguntamos sobre las prioridades de consumo en el corto plazo, viajes y turismo para los encuestados resultó ser la prioridad en materia de consumo. Le sigue, fíjense ustedes, cultura y entretenimiento, que es lo que también les decía, se vio muy condicionado en este tiempo en cuanto a consumo, y lo mismo con restaurantes y gastronomía. Con lo cual, efectivamente, hay una expectativa latente, hay un deseo emergente muy fuerte por parte de la población en poder volver a viajar y sentir esas experiencias, esas sensaciones que se viven en instancia de un viaje. Ahora, eso en cuanto a los deseos, pero cuando les preguntamos sobre qué elementos o qué factores podrían incidir en la decisión de su próximo viaje, y estos son los condicionantes, entonces, que podrían restringir o limitar esa capacidad. Fíjense ustedes lo que respondió la gente, los encuestados. Por un lado, un 34% en el último relevamiento, hicimos 3 ondas, 3 estudios en momentos distintos. En el último relevamiento, el 34% dijo que el miedo a viajar por temor a contagio, era su principal preocupación, y en segundo lugar, la pérdida de poder adquisitivo. Esto es, fíjense ustedes, finalmente los dos factores centrales que condicionan la capacidad de recuperación del turismo son factores que tienen que ver con lo sanitario, la seguridad sanitaria, y por otra parte, la capacidad de consumo, el poder adquisitivo, y en función de eso, la capacidad de compra. Ahora, cuando les preguntamos también qué destinos elegiría en el corto plazo, cuando esté con posibilidades de viajar, fíjense ustedes, y esto es una oportunidad para los destinos de nuestro país muy, muy importante, la gran mayoría dijo que elegirían destinos nacionales para hacer sus próximos viajes. Así que ahí tenemos la posibilidad de captar la atención a estas audiencias, a este consumidor potencial que está buscando destinos de nuestro país para elegir y programar su próximo viaje. Porque si pudiéramos hacer una construcción de la mente del consumidor, diríamos entonces que en términos generales, la gran mayoría de los encuestados nos terminan planteando que su próximo viaje sería con vehículo propio, a destinos de naturaleza o destinos cercanos o incluso destinos conocidos, y que la perspectiva, cuando hicimos esta encuesta, este relevamiento que fue, bueno, la última onda fue en julio de este año, el horizonte era el verano, el horizonte deseado para el próximo viaje. Ustedes se preguntarán, y todos nos estamos preguntando, ¿efectivamente será así? ¿Tendremos una recuperación notable ya en este verano? ¿Tendremos esa capacidad de recuperar y reactivar la actividad turística en tan corto plazo? No sé, no tenemos la bola de cristal, lo cierto es que vivimos frente a un escenario todavía de bastante incertidumbre. A mí me parece que la recuperación, si me animo a adelantar algún comentario que después voy a querer compartir también con las opiniones de ustedes, diría que va a ser un verano tibio, un verano, no esperemos gran recuperación, porque todavía no tenemos a la población inmunizada con la vacuna, porque todavía, se está trabajando en la aplicación de protocolos sanitarios, pero es necesario todavía, hay mucha incertidumbre
en materia sanitaria, y por otra parte, lo económico efectivamente también pesa, como les compartía en algunos resultados que vimos en las encuestas. Ahora, para pensar a futuro, pensar en lo inmediato, que digo, aquí no solo el corto plazo que es el verano o el 2021, sino pensar en los próximos años, y efectivamente que tenemos la posibilidad de recuperar una actividad que es fuertemente dinamizadora de la economía local y que genere impactos positivos desde el punto de vista social, cultural, natural, etc. Pensar y planificar el futuro del desarrollo turístico. Aquí les quería compartir también algunas, por lo menos una construcción de escenarios que hemos hecho en este tiempo, a partir de analizar y sobre todo considerando que el turismo interno va a ser el eje de la reactivación de la actividad turística en nuestro país en el corto plazo. Construimos básicamente 3 escenarios tendenciales a partir de analizar la evolución de una serie de factores, tanto sea económicos, sanitarios, como propiamente turísticos, para empezar a, insisto, a tener una mirada proyectiva y prospectiva sobre cómo nos va a encontrar el futuro inmediato. Aquí quisimos ir por lo menos al 2021, y es parte de lo que yo también les quiero proponer, que es un ejercicio necesario hacer. Empezar a mirar el futuro y empezar a plantearse objetivos para ese futuro que nos permitan, considerando que estamos frente a escenarios de incertidumbre y que hay factores externos que ni la propia planificación turística y el desarrollo de la actividad puede llegar a modificar y a condicionar, sí por lo menos tener en cuenta que podemos estar frente a situaciones o con escenarios. Aquí, como ustedes ven, construimos 3 escenarios: un escenario pesimista, un escenario base o medio y un escenario optimista. Pero fíjense ustedes, incluso en el escenario base, ya en 2021, estamos no solamente considerando el verano, sino todo el año, si las condiciones se dan desde el punto de vista sanitario y económico, estaríamos recuperando la actividad del turismo interno e incluso superando los últimos datos del 2019. Después de un 2020 que se evidencia una caída más que notable. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar y pensar la reactivación y la recuperación de la actividad turística como una actividad importante desde el punto de vista económico y social? Por un lado, y esto no es una etiqueta, efectivamente hay que comprometerse con una mirada de sostenibilidad del turismo, pensar efectivamente en impulsar el desarrollo del turismo sostenible y responsable. Esto, digo, suena como una etiqueta, digo, mucho se ha trabajado y planteado este tema de la sostenibilidad, y muchas veces cae en saco roto, pero realmente hoy en día, sobre todo por un lado, reacciona a la propia demanda, que hay cambios de tendencia, reconocimiento de la necesidad de garantizar que el turismo sea amigable desde el punto de vista ecológico, sustentable desde el punto de vista económico e inclusivo, y que desde el punto de vista social también permita el enriquecimiento y la puesta en valor de lo que tiene que ver con el patrimonio, la cultura, las tradiciones, tanto de las comunidades anfitrionas como de los propios visitantes que llegan a nuestros destinos. Y la responsabilidad social que tiene el turismo, en términos de inclusión, de integración, de valoración de los recursos naturales y culturales con los que cuentan los destinos. Entonces, efectivamente, es necesario tener una mirada asertiva y profunda y comprometida con impulsar un desarrollo sustentable de la actividad turística, en términos generales. En términos específicos y puntuales, y frente a este escenario, trabajar obviamente en protocolos de seguridad e higiene en los destinos. Mucho se está haciendo en cada uno de los destinos de nuestro país en esta materia, fundamentalmente para crear confianza en los turistas que estén dispuestos a venir a visitarnos, porque tienen la garantía que no va, su salud y seguridad sanitaria no va a correr riesgo.
Después, por otra parte, otro elemento importante es efectivamente trabajar con una mirada muy profunda en la inteligencia de mercado. Esto es, reconocer las nuevas tendencias de consumo, qué es lo que se va a venir, cuáles son las transformaciones desde el punto de vista de las expectativas de consumo, los intereses y lo que los propios turistas van a buscar hacia adelante en el corto y mediano plazo en materia de destinos turísticos, en cuanto a los servicios, a las actividades, a las experiencias que se puedan vivir, y aquí sumo otro concepto que es el de economía de las experiencias. El turismo lo que tiene en particular como una actividad que se vive y que genera estímulos y sensaciones en aquellos que los disfrutan, efectivamente tiene que ver con el modelo o lo que se ha dado en llamar economía de las experiencias. Hay que construir propuestas turísticas que apelen a generar estímulos, sensaciones, sentimientos, transformación inquietud y deseos por parte de los turistas y de aquellos que nos visitan, para que esa experiencia termine siendo un recuerdo memorable y que el destino que visitamos después sea un destino que nosotros mismos recomendemos, porque vivimos un momento agradable, una vivencia transformadora, enriquecedora desde el punto de vista emotivo, moral. Entonces, realmente ahí hay una oportunidad de configurar las propuestas turísticas siempre desde esta perspectiva. Y por último, y trascendente, último y no menos importante, es la transformación digital de la actividad, del sector turístico, tanto público como privado. Esta pandemia ha acelerado este proceso, esta incorporación de las TICs, de las tecnologías de información y comunicaciones, como un recurso, una plataforma y un canal necesario para, no solo para comunicarnos, sino para el propio consumo. Plataformas de transacciones electrónicas que se han ido fortaleciendo y consolidando en este tiempo de pandemia. Y el sector turístico no se puede quedar a la saga en este sentido, y hay que trabajar. Tenemos ahí un gap todavía por saltar, por cubrir, de incorporación de tecnología en las prestaciones turísticas y en las capacidades que tienen los estados, en el Estado Nacional, las provincias, los municipios, y los actores en general de la actividad turística para difundir, comunicar y promocionar la oferta de nuestros destinos. Eso, entonces, desde el punto de vista de la perspectiva global. Ahora, propiamente pensando en la necesidad de contar con una herramienta de gestión, que finalmente es un plan que nos permita y nos ayude a construir una hoja de ruta para los próximos años en materia de impulso a la actividad turística, y claramente pensar en una gobernanza que pueda llevar adelante este plan, que el plan que va a demandar la planificación turística, que demanda concertar esfuerzos, movilizar voluntades, trabajo compartido, generar expectativas y deseos por parte de los distintos actores que conforman la actividad turística, la comunidad propia de cada uno de los destinos. Todo ese impulso es necesario efectivamente canalizarlo, conducirlo y concretarlo. Digo, que el plan y cualquier instrumento de gestión no quede simplemente como un documento interesante de diagnóstico y formulación de propuestas, sino que efectivamente se implemente. Y para eso es necesario una gobernanza robusta, construir esa gobernanza. Porque el plan, como les decía, en tanto herramienta de gestión, tiene que tener una mirada estratégica y operativa, por un lado, lo operativo justamente con una estructura programática de actuaciones que permitan llevar adelante las iniciativas para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos, y dimensiones claramente siempre desde la perspectiva del desarrollo turístico vinculado con el estímulo y el impulso a la oferta, a la matriz de los destinos, y por otro lado el marketing y la promoción turística.
Ahora, llevar adelante este plan, insisto, demanda una gobernanza que involucra y concerta un espacio de articulación y consenso público-privado, donde también lo académico y las organizaciones del tercer sector y la comunidad en general tienen que ser partícipes de distintas instancias o niveles de participación. Tiene que pensarse en una instancia tanto político-institucional como en una instancia o un nivel de coordinación y de consenso regional, como propiamente una instancia a un nivel técnico-operativo que permita llevar adelante el plan de actuación o las propuestas de actuaciones que se vayan a implementar en materia de desarrollo y marketing turístico. Ahora, y finalmente y central, la construcción de un sistema de indicadores que permitan dar cuenta del cumplimiento de las actuaciones previstas en el plan y cuáles fueron los resultados alcanzados. No solo interesa medir si se realizaron o no se realizaron estas iniciativas, sino también cuál fue el grado de resultado, para ir justamente ecualizando y ajustando la orientación y el rumbo del plan en función del propio contexto en el cual se va desenvolviendo y se va ampliando los elementos que conforman a la realidad que nos toca vivir. Una realidad que hoy en día, insisto, está dominada por la incertidumbre, pero que efectivamente tenemos que ir reconociendo que en tanto situación dinámica y elemento que va cambiando, tenemos que contar con una herramienta de gestión flexible que a través de esta gobernanza podamos ir monitoreando y controlando. Bueno, ¿por qué? Porque estamos frente a un área metropolitana que yo había puesto 25 municipios y comunas, ahora entiendo, Alejandra dice que hay 2 más, no sé si entonces se habrá elevado a 27, o es que son 20, o finalmente son 25, me dirán ustedes, pero es un área que finalmente desde el punto de vista poblacional representa más de 650.000 habitantes y en una superficie de más de 5.000 kilómetros cuadrados, que casi el 60% o un poquito menos es rural y otro tanto, cerca de un 40% es urbano. Con lo cual es un área con una población importante, una superficie que tiene en ese sentido también un despliegue territorial interesante desde el punto de vista de la diversidad paisajística, natural, de los espacios urbanizados y los espacios propiamente naturales, rurales, y un área además que está en un mercado de proximidad. Si tomásemos un radio de 500 kilómetros, frente a un mercado potencial de 19 millones de personas, con lo cual estamos situacionados estratégicamente en una ubicación que nos permite tratar de, o tener la posibilidad de abordar mercados de magnitud. Los principales centros urbanos de nuestro país están en este espacio geográfico. Así que realmente tenemos una oportunidad de desarrollo y de impulso a la actividad turística más que interesante. Yo con esto ya voy terminando y la verdad es que quiero ahora abrir el espacio al diálogo, al intercambio. Y bueno, por cierto, te dejo entonces, Alejandra, comandando la reunión. Desde ya, nuevamente, muchas gracias a vos en particular y en nombre tuyo a todos los integrantes del ECAM. Y quedo a disposición de consultas, comentarios y que abrimos el diálogo, si les parece, a opiniones. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy interesante, nos deja muchos ejes abiertos para retrabajar, para pensar, y justo en esta época donde todo, bueno, se empieza a reactivar y tenemos que tomarnos, a ver qué estrategias nos vamos a dar para poder llevar adelante lo que estuvimos viendo. Así que muchas gracias y quedan las preguntas abiertas.
Camilo, bueno, yo quiero también aprovechar para agradecerte los municipios y comunas que están presentes, área metropolitana, prestadores turísticos, clubes. La verdad que es una convocatoria muy importante. Pensando en este turismo de cercanía, creo que todas las localidades del área metropolitana nos vamos a potenciar si nos pensamos y nos desarrollamos de esa manera. Esta complementariedad que da lo urbano, lo natural, lo rural, las experiencias que tienen cada uno de los destinos y cada uno de los prestadores aquí presentes. También hay algunos concejales conectados. La verdad que es una experiencia muy valiosa. La actualización que hiciste en términos de números nos muestran un escenario que nosotros ya venimos viendo, que es este turismo de cercanía muy dinámico por los próximos años, quizás completo. Así que agradecerte, Camilo, y como decía Alejandra recién, ver las inquietudes, los planteos que puedan surgir, que se entiende que son disparadores para otras instancias también de trabajo. Así que gracias, Camilo. Por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, entonces están abiertas a las preguntas. Las pueden dejar en el chat. Por supuesto que les cuento a los que no están tan empapados en qué es el ECAM, que el ente viene trabajando desde 3 microrregiones: la región de la costa, que incluye los municipios que están cercanos al río, por supuesto. En todas participa la ciudad de Santa Fe, de todas las regiones, porque es la cabecera de la región metropolitana. Después está la región centro-norte y la región centro-sur, que abarca localidades que tienen más potencial urbano, como decía Camilo, como decía Franco, otras más también relacionadas con la historia, con la inmigración, con los pueblos rurales. Bueno, y desde esas microrregiones, de las 3 microrregiones, se vino trabajando y vamos a continuar trabajando para poder afianzar esas redes y toda esa oferta turística que tenemos que potenciar. Y bueno, creo que seguramente que todos estos ejes, tips que se mencionaron van a ser fundamentales a la hora de planificar estratégicamente esta nueva realidad que nos toca vivir y que va a cambiar los hábitos de consumo seguramente. Así que, bueno. ¿No hay ninguna pregunta? No hay ninguna pregunta, por lo menos. Muy bien. Bueno, me parece, Camilo, no sé si querés hacer así un cierre general de cómo te parece que tiene que seguir este camino que tenemos que desandar. Y bueno, obviamente después seguiremos comunicados por otros medios, telefónicos, mail, para cualquier duda. ¿Te parece? Sí, bueno, nuevamente agradecerles a todas y a todas esta oportunidad. Por cierto, la presentación se las vamos a enviar al ECAM para que si la quieren compartir con los que participaron y con aquellos que también quizás no tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero les hubiese interesado. Y por cierto, bueno, lo que ustedes vienen trabajando, la verdad es que ahí estuve viendo esta experiencia que han hecho hace unos años atrás con la creación del Foro de Turismo, como una instancia de participación dentro de las actuaciones del ECAM. Es un espacio efectivamente interesante que entiendo se puede revalorizar, repotenciar y bueno, el trabajo con los distintos actores del sector, ¿no? El sector público, el sector privado, la academia. Ahí, nada, la verdad es que ustedes, el ECAM ha venido recorriendo, a pesar de que tiene pocos años de su creación, ha venido transitando un camino de trabajo, básicamente por esto que ustedes comentaban de la microregionalización, por la definición de los ejes de trabajo, la articulación con los distintos actores, muy interesante. Y realmente poder trabajarlo también desde la perspectiva del turismo es una oportunidad muy valiosa
y necesaria para garantizar que efectivamente la actividad turística tenga los impactos que esperan cada uno de los actores que están involucrados en la actividad, tanto los gestores públicos como propiamente los emprendedores o actores de la actividad privada, que son los que llevan adelante la prestación de los servicios. Así que agradecerles nuevamente a todas y a todos, y a disposición. Camilo, hay una preguntita puntual, si puede ser, antes de cerrar. Sí. Era, ¿cuál era la importancia? Creo que algo lo mencionaste, pero básicamente, ¿por qué pensarnos de manera metropolitana como una decisión para evolucionar desde el turismo? Una pregunta creo que sintetiza un poco lo que dijiste, pero bueno, por ahí si querés ampliar un poquitito eso, esa es el interrogante. Bueno, sí, más que nada, por lo que conversábamos, de la oportunidad de diversificar la oferta turística y generar situaciones de complementación entre lo que ofrece un destino y lo que tiene el otro. En perspectiva, por un lado, a estimular un mayor nivel de consumo por parte de los visitantes y una mayor estadía. Pensar regionalmente el desarrollo turístico, y sobre todo teniendo en cuenta que el turista suele ser una persona inquieta, que se moviliza, que busca vivir experiencias enriquecedoras y diversas, y auténticas y originales. Realmente la posibilidad de pensar el turismo en el ámbito metropolitano abre un sinfín de oportunidades que potencian lo que cada uno de los destinos tiene para ofrecer, porque justamente se generan situaciones de complementación. Así que desde esa perspectiva es que es interesante, es muy importante pensar y tener esa mirada regionalizada del turismo, pero además incluso porque dentro de la misma región, los propios residentes de la región generan y tienen consumos turísticos intrarregionales. Entonces, también desde esa mirada, los propios residentes de cada una de las localidades haciendo turismo en las localidades de proximidad. Gracias, Camilo, muy amable. Ahora nos vamos a tomar el atrevimiento nosotros de contestar un interrogante que está planteado también sobre el turismo vinculado a la naturaleza, si existe normativa. Obviamente no le vamos a preguntar eso a Camilo porque es algo más interno nuestro, pero sí creo, y coincidimos en la reunión que hicimos hace un par de semanas con intendentes y presidentes comunales, que un gran desafío que tiene el área metropolitana es homogeneizar todo lo que tiene que ver con normativa, con permisos en el caso de la circulación, y que sea necesario establecerlo. O sea, en la medida que podamos estandarizar normativa y prácticas y manera de promocionar, creo que vamos a tener más chance de ser destinos turísticos atractivos. Así que en ese punto queríamos responder eso también. Me parece que ya no hay más interrogantes. Si no, bueno. Muchos agradecimientos. Patricia Mines dice, muy buen panorama, abre muchas oportunidades de trabajo conjunto desde todos los sectores. Gisela Marioni dice, muchas gracias, muy valiosa la información. También, Caro, gracias por la información brindada, siempre es enriquecedor escuchar a personas como Camilo que se dedican hace años a estudiar distintos aspectos del turismo. Muchas gracias. También muchas gracias a todos, muy interesante. Así que, bueno, muchos elogios y, bueno, esto es un incentivo para seguir trabajando y, bueno, valoramos el trabajo que se hizo con anterioridad y por eso lo continuamos. Es uno de los ejes que nos importa y mucho seguir desarrollando. Y, bueno, agradecemos a todos. Los convocamos a que se unan a las redes que tiene el ECAM. Nos vamos a estar comunicando para
enviarles el certificado de participación, y en contacto permanente desde Safetur, desde la Dirección de Turismo y desde, por supuesto, el ente del área metropolitana Santa Fe a disposición para las inquietudes, los aportes y, bueno, este año fue muy difícil generar de participación presenciales, que era lo que todos estaban acostumbrados. Lo virtual cobró mucha importancia. Abrió también nuevas participaciones, porque también posibilitó el ampliar de alguna forma la interacción para los más jóvenes, por ejemplo. Y en este sentido, bueno, esperamos que el año que viene nos dé alguna posibilidad de reencontrarnos con las microrregiones, que puedan ser presencial y que podamos abrir todo ese debate nuevamente y sigamos construyendo. Tenemos una agenda que empieza en febrero, pero que podamos seguir construyendo esos diálogos para el crecimiento de todo el área metropolitana. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Con el horario, así que, bueno, gracias a todos, gracias Camilo. Pronto. Que tengan muy buen fin de semana y felices fiestas. Igualmente, gracias. Sí, gracias. Gracias, igualmente. Felicidades a todos. Gracias. Gracias.